Muy bien, el tema de hoy entonces vamos a comenzar con el primero, que es hipertensión arterial. Eh, Antes de eso, vamos a ver una serie de cosas muy interesantes relacionados con la hipertensión arterial, una patología crónica, una enfermedad crónica muy prevalente, la más prevalente de las enfermedades crónicas a nivel mundial y que no escapa a nuestro país, a nuestra región de Latinoamérica. Primero, vamos a pasar por esto que seguramente ustedes ya lo vieron en APS en algún momento, pero vamos a reforzarlo ahora. Como ustedes ven este gráfico, este esquema de la Organización Mundial de la Salud, cuyo título son los determinantes de la salud. O sea, nuestra salud depende, digamos, de todos estos factores, algunos de los cuales son modificables y otros no modificables. Dentro de los no modificables tenemos acá en el centro a la edad, al sexo y a los factores hereditarios. Aunque cada vez se van produciendo más modificaciones en esos teóricos no modificables, Cada vez hay más ingeniería genética que puede cambiar muchas situaciones patológicas para bien, otras para mal. En el caso, por ejemplo, fíjense ustedes, de los transexuales, ¿no? De los travestis, que quieren parecerse totalmente a una mujer en lo físico y que por ley, digamos, son aceptados, la ley de identidad de género, inclusive en el Hospital Verabarro, perdón, en el Hospital de la Madre y el Niño, fíjense ustedes, en el Hospital de la Madre y el Niño, hay un consultorio de hormonoterapia para estos hombres que quieren ser mujeres, donde se les da los estrógenos. Entonces, con eso estamos cambiando ciertas características sexuales, porque le estamos justamente poniendo una hormona femenina a una persona masculina, y obviamente eh, le va a cambiar en cierta medida el metabolismo y el desarrollo de ciertas patologías. La mujer, como ustedes saben, gracias a los estrógenos, está más protegida que el sexo masculino hasta que entra la menopausia. Por eso después de la menopausia empiezan a aparecer muchos problemas con respecto a ciertas enfermedades, sobre todo la hipertensión arterial. Bueno, fíjense ustedes entonces cómo pueden sí estos que antes eran considerados no modificables, cómo de a poco se van produciendo estas modificaciones. Pero inmediatamente después de este círculo que tiene que ver con estos ex factores no modificables, ¿qué tenemos inmediatamente después como determinantes de nuestra salud? El estilo de vida, nuestro estilo de vida, el estilo de vida de cada uno. ¿Cómo va a influir notoriamente en nuestra salud? Y como ustedes ya saben, y archiconocido porque lo escuchan todos los días, el tabaquismo, el alcohol, la actividad física o el sedentarismo, la calidad de la comida, el ingreso de calorías, el estrés laboral, estrés familiar, el estrés del estudiante me van a poner ustedes también, cómo influyen como determinantes de la salud. Fundamentales. Fíjense, inmediatamente después de los factores no modificables están los estilos de vida. Cómo esos estilos de vida van a influenciar en nuestra salud. Es increíble.
la dieta, ¿eh? Los factores genéticos, pero también están ahora los epigenéticos. Los epigenéticos. Los invito a que lean, busquen y se interioricen acerca de la epigenética, donde, por ejemplo, les voy a nombrar la dieta. Es muy diferente una embarazada, el feto de una embarazada con cierta dieta versus otra embarazada con otra dieta. Cómo estos factores epigenéticos, que quiere decir que no están relacionados directamente con la genética, pero que pueden generar cambios en la traducción genética y alterar ciertos genes para después terminar en patologías. Después, un poco más alejado, pero inmediatamente después de los factores de vida, de los estilos de vida, está la parte social y comunitaria. ¿Sí? No es lo mismo desarrollarse en una isla de Japón, donde se comen ciertas cosas que tienen que también ver con el estilo de vida, donde casi el 100% de las personas viven generalmente mayor de 90 años, a estar en una ciudad occidental con alto contenido de hidratos de carbono, grasas, etcétera, con una alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces, cómo la cultura, la sociedad y la comunidad influyen. No es lo mismo el nivel de ingreso de ciertos grupos sociales con respecto a otro. Uno consideraría que generalmente el de mayor ingreso tiene más posibilidades de enfermarse de enfermedades crónicas. No, es al revés. El de menor ingreso sí enferma más de enfermedades crónicas. Bueno, esto lo van a profundizar ustedes a nivel de APS, pero yo les quería traer en relación con respecto al tema que vamos a ver hoy, de hipertensión arterial, que está muy ligado a los factores de edad, sexo y raza y genética, pero que también está íntimamente relacionado con los estilos de vida. Este gráfico habla del comportamiento individual de las personas, de qué persona, la persona obesa, la tabáquica, la alcohólica, la hipertensa, cómo le cuesta mucho poder lidiar con esos estilos de vida y con esos factores de riesgo. Entonces, este gráfico nos quiere decir que el sistema sanitario, las universidades, lo que corresponde a la salud pública, tiene que hacer que esta pendiente se desacelere, se atenúe, para que le sea más fácil a esta persona luchar contra los factores de riesgo. En ese sentido se han hecho cosas muy importantes, como la ley de prohibición del tabaco en ambientes públicos, por ejemplo, y eso ha hecho que disminuya realmente mucho la cantidad de fumadores. La disminución, por ejemplo, del agregado de sal en los panes, la prohibición de productos fraccionados con grasas trans, todas esas estrategias sociales y comunitarias que se implementaron hace que esa pendiente se atenúe y le sea más fácil a las personas. Por ejemplo, tener más lugares para hacer actividad física, más lugares accesibles para hacer actividad física. Cuando uno va a la góndola del supermercado, no como me pasa a mí, que voy a cualquier súper y todo lo que es 0 calorías es más caro que lo que tiene azúcar. Entonces ahí seguimos mal. Ahí seguimos mal. Todo lo que es más dañino es más barato y más accesible que lo que es más saludable. ¿Sí? Bueno, en esa lucha vamos a seguir por cierto tiempo, pero a ustedes quiero que les quede bien claro
cómo tienen que desarrollarse profesionalmente, inculcando el cambio de hábitos de vida a hábitos de vida saludables, y ustedes mismos ser el ejemplo, dejar de fumar, hacer actividad física, hacer dieta saludable, ¿sí? Los comprometo en ese sentido. Todos tenemos que colaborar para que esa pendiente se atenúe y sea más fácil luchar contra todo eso que el mercado, la sociedad, la comunidad o la facilidad nos ha impuesto. Las comidas azucaradas y saladas y grasosas además son adictivas. Uno siente la necesidad de seguir comiendo. Y por eso ahí el comercio le ve la beta de ganancia y por eso sigue fabricando y produciendo estas cosas. Bueno, sin embargo, por otro lado, cada vez hay más comercios que están cambiando la modalidad y están haciendo comida más sana. A ver, ¿por qué no me pasa esto? Ahí está. Bueno, porque ¿para qué estamos hablando de todo esto? Porque seguramente esos factores modificables y no modificables, modificables como el estilo de vida, van a llevar o son factores directamente de riesgo o desencadenante de enfermedades crónicas de alta morbimortalidad como las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial, un ejemplo de ellas, o la diabetes, que es una enfermedad metabólica, pero que termina siempre ocasionando daño a nivel cardiovascular, porque como ustedes saben, la diabetes tiene trastornos en la macrocirculación, infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la gran mayoría de los diabéticos hipertensos, y por otro lado en la microcirculación, donde ustedes ya saben, la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía diabética, eso es microcirculación. Entonces, ¿cómo será de importante el impacto de estas patologías? Que se han desarrollado varias tablas de cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Para qué es importante sacar el riesgo cardiovascular? Para actuar rápidamente y tratar de cambiar el resultado final o la evolución de estas enfermedades. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué es prevención primaria? Son actividades educativas porque para intentar hablar para las personas cómo no llegar a esa enfermedad, sería eso, como una forma de hablar a la población cómo prevenir una enfermedad. Bien. Son estrategias que se utilizan en pacientes sanos con el objetivo de prevenir justamente la patología, pero más que nada en pacientes sanos, que no están enfermos. Bien. Entonces, vamos, resumamos todo lo que dijeron los compañeros, en que prevención primaria es todo aquello que yo pueda hacer para evitar que ocurra un primer evento. El compañero nombró la patología, la compañera no me acuerdo específicamente cómo dijo, pero todo lo que yo haga para evitar que ocurra un primer evento. Entonces yo puedo prevenir o retardar, a veces no se puede prevenir totalmente, o retardar la aparición de la diabetes. Yo puedo prevenir o retardar la aparición de la diabetes tipo 2, que es el 90% de los diabéticos. De todos los diabéticos, el 90% es tipo 2. Aquella diabetes que yo puedo prevenir o retrasar su aparición.
Lo mismo que la hipertensión arterial, puedo prevenir o retrasar la aparición de la hipertensión arterial. ¿Por qué digo retrasar? Porque también está el factor genético que por ahora no lo puedo modificar. Pero sí, al modificar todo mi estilo de vida, estoy haciendo prevención primaria para evitar que aparezca la diabetes o retardar su aparición en años. Lo mismo que la hipertensión arterial. Eso es prevención primaria. Si yo no fumo, estoy haciendo prevención primaria para cáncer de pulmón, para bronquitis crónica, para EPOC, para cáncer de vejiga, que también está relacionado con el tabaco, para cáncer de colon, ¿sí? Si yo no tomo alcohol exageradamente o abusamente, estoy haciendo prevención primaria para cirrosis, por ejemplo, para insuficiencia hepática. Entonces, prevención primaria es todo lo que yo hago para evitar que aparezca o retardar la aparición de un evento o patología. La vacuna, por ejemplo, eso es prevención primaria. Yo al colocarme la vacuna para la gripe, estoy haciendo prevención primaria. ¿Para qué? Ustedes saben que la vacuna de la gripe no es que yo no vaya a tener gripe, pero si la llego a tener, va a ser mucho más leve que si no tuviese la vacuna. Lo mismo con la hepatitis B. Hay vacunas que dejan, sí, por supuesto, la inmunidad permanente, como la vacuna antitetánica, ¿sí? La vacuna antitetánica genera anticuerpos, entonces apenas entra la toxina, bloquea totalmente. Entonces ahí estoy haciendo prevención primaria, ¿sí? Estoy haciendo prevención primaria. Y entonces, ¿qué sería la prevención secundaria? Es para no tener el agravamiento de la enfermedad. La persona ya tiene la enfermedad, pero para no agravar. Bien. Básicamente acá se puede decir también que se utilizan estrategias y métodos para poder lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento más indicado para evitar las complicaciones. Bien. Dijimos que prevención primaria era para evitar que aparezca por primera vez el evento. Entonces, lo resumimos, bien resumido. Prevención secundaria es todo aquello que yo voy a hacer para evitar que aparezca un segundo evento o para evitar las complicaciones. Entonces, esta tabla me mide el riesgo cardiovascular, ¿sí? Esta tabla se usa para prevención primaria únicamente, porque el paciente que ya tuvo un infarto, ya no estamos en prevención primaria. Ahí hay que hacer prevención secundaria para que no vuelva a tener otro infarto de miocardio o tenga un infarto cerebral o una ACV. Entonces, esta tabla es exclusivamente para prevención primaria de un primer evento cardiovascular. ¿De qué estamos hablando? De un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, o de un ataque cerebral, un infarto cerebral. Entonces, fíjense en ustedes que ahí tenemos menos del 10%, significa un riesgo bajo, que yo tengo menos del 10% de posibilidades que a los 10 años pueda ser un evento primario cardiovascular, y así sucesivamente. A medida que es más alto el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo que se calcula, y más medidas tengo que tomar, ¿sí? Tan es así que un paciente diabético, por más que nunca tuvo un infarto, pero si tiene alto riesgo, entonces le tengo que dar, aparte de los antidiabéticos orales, le tengo que dar estatina y aspirina, porque justamente tiene alto riesgo de sufrir un infarto, entonces ya le estoy dando la medicación previniendo esa situación. Y en este cuadro hace simple, dice personas con diabetes, fíjense en que mucho rojo. Si aparte le sumamos que es hombre, más rojo todavía. Si es fumador, más rojo. Y si tiene edad más avanzada, más rojo. Y si tiene la presión arterial sistólica elevada, más rojo. Y si tiene los lípidos elevados, más rojo. ¿Ven? Todos factores de riesgo. Estos son los más importantes, pero hay otros también.
Por ejemplo, acá no está el sedentarismo, acá no está la obesidad, el índice de masa corporal, acá no está el haber tenido familiares, haber tenido muerte súbita de los padres antes de los 55 años en el varón, en el padre, o antes de los 65 en la mujer, muerte por evento cardiovascular. Todo eso suma riesgo. Pero ya es una tabla muy importante para poder poner todas las estrategias posibles para evitar un evento primario. Esta tabla solamente para eventos primarios. Porque si el paciente ya tuvo un evento, listo, entra en prevención secundaria. Hay que darle todo lo posible, todo lo que tenga a mano disponible para evitar un segundo evento. Entonces, en este cuadro tenemos las personas con diabetes. Fíjense, si paso a las personas sin diabetes, miren cómo se ha disminuido la cantidad de rojo. Cómo se ha disminuido la cantidad de rojo. Personas sin diabetes. Personas con diabetes. Miren, la diabetes tiene un riesgo adicional. Justamente, con el solo hecho de ser diabético, se considera que tiene el mismo riesgo de aquella persona no diabética que ya tuvo un infarto. O sea, ahora se considera que con el solo hecho de ser diabético, ya tenemos que entrar en prevención secundaria. Muy bien. ¿Por qué traigo todo esto? Porque está relacionado directamente con la presión arterial. Miren acá, a la derecha, tenemos las cifras de la presión arterial. Como a medida que aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo cardiovascular. Pero les digo una cosa, como vamos a ver más adelante, también a medida que disminuye la presión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio la sistólica, también aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, presiones muy bajas también aumentan el riesgo cardiovascular. Eso es lo que se llama tener una curva tipo J. Ya vamos a ver más adelante y van a entender bien lo que estoy hablando. Muy bien. Y ahora ya nos entramos en el tema de hoy. ¿Por qué hice esta introducción? Porque la hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente a nivel mundial. 35% de la población adulta mayor de 19 años tiene hipertensión arterial. ¿Sí? Y lo que antes se consideraba como un factor de riesgo, ahora ya está definido, y esta definición es tal cual del consenso de intersociedades entre la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Los tres hicieron un consenso y así definen a la hipertensión arterial. Como una enfermedad, antes se consideraba como un factor de riesgo, como una enfermedad de etiología multifactorial, múltiples factores intervienen para producir hipertensión arterial. Controlable, la podemos controlar, ya con el cambio de hábitos de vida ya controlamos la presión arterial. Por supuesto, hay muchos pacientes que aparte necesitan medicación, aparte de los cambios del estilo de vida, que disminuye la calidad y expectativa de vida. Disminuye la calidad de vida por todas las complicaciones y disminuye la expectativa de vida porque se mueren más pacientes. De hecho, la primera causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Sobre todo en el grupo mayor a 40 años, porque en el grupo menor tenemos los traumatismos, las muertes violentas, etc. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, Perfecto. A ver, tengo un chat. ¿Qué me dice el chat acá? Ok. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Acá dice ENFR, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.
Esta es la última publicación, ahora cada 4 años sale aproximadamente, 2018. Esta es la última publicación. La primera se hizo en el 2005, 2009, 2013 y 2018 se publicó. Y acá tienen, miren, acá tienen. Ustedes ven el mouse, ¿no? Sí, Si no veo. sí, profe. Bueno, acá miren, 2005, 2009, 2013, 2018. ¿Qué dice ahí? IC95. IC95 es conocido más comúnmente como el intervalo de confianza. Quiere decir que puede haber un mínimo error de un 5%. ¿Está? Un mínimo error de un 5%. O que nuestro paciente puede encontrarse entre este rango, ¿ven? Acá, por ejemplo, para actividad física baja, en el 2009 la gente respondió un 54,9% que tenía actividad física baja, o sea, más de la mitad de la población tenía actividad física baja, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, en el intervalo de confianza 95, quiere decir que nuestro paciente puede estar entre el 53,7 y el 56,1. ¿Me entienden? Ahí, en ese rango, puede encontrarse mi paciente, que quizás no participó de esta encuesta. ¿Entienden? Este es un dato estadístico epidemiológico. Entonces, pero ¿para qué está puesto? Para que ustedes sepan que nuestro paciente cualquiera se encuentran en este rango. 2013, ¿qué sucedió? Bajó un poquito, la actividad física baja, como que la gente se puso un poco más activa y el rango se encontraba entre 53,2 y 56. Pero miren, en 2018, ¿qué pasó? La gente aumentó el sedentarismo, Eso es la última publicación, o sea que actualmente el 64,9, digamos, redondeamos 65% de la población encuestada tiene sedentarismo. Y si bien yo hablo de población encuestada, por la metodología que se hizo y por la cantidad de personas que involucró y por las ciudades que se interrogó, estos resultados son traspolables a toda la población argentina. O sea que nosotros estamos ahí adentro por más que no hayamos respondido a la encuesta. Porque estadística y metodológicamente está validada esta encuesta a nivel de OPS y OMS. O sea que esa cifra es válida para toda la población. Entonces, 65% de actividad física baja, por no decir sedentarismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, miren ese factor de riesgo. El hombrecito que estaba empujando la bola pesada contra la gravedad en pendiente, ahí estamos. Tenemos que bajar esa pendiente. ¿Qué podemos hacer para que disminuya ese sedentarismo, para que la gente sea más activa? Ustedes hagan un autoexamen de cómo están ustedes con este tema. Bueno, sigamos. Miren esta pregunta. ¿Siempre o casi siempre utiliza sal después de la cocción o al sentarse en la mesa? Hay mucha gente que le pone sal sin probar la comida. Bueno, en el 2005, un 23,1%. Aumentó en el 2009, 25,3%, y luego bajó y sigue bajando. Está muy bien. Esto mejoró. ¿Por qué mejoró? Bueno, acá en el medio involucraron algunas medidas estratégicas, ¿sí?
como los alimentos sin sodio, la sal sin sodio, la promoción y la educación para la salud a la población o a la populación, como dice Carolina. En muchas ciudades se prohibió el salero en los restaurantes. Si vos querés sal, tenés que pedirla. ¿Me entiendes? Todas esas medidas, en las panaderías están obligados a ponerle menos cantidad de sal al pan. Por supuesto, siempre que pongo una regla, tengo que fiscalizar que se cumpla, ¿no? Siempre, siempre, en todo, en todo. Por eso, nosotros damos clases cuando fiscalizamos, cuando tomamos examen. Si no tomamos examen, no sabemos si han estudiado o no han estudiado, ¿me entiendes? Entonces, uno puede poner algo, pero si no lo controla, no se sabe qué pasa. Consumo de al menos 5 porciones de fruta o verduras al día. A ver, el que haga eso, que levante la mano o que diga yo, profe. Yo, profe. Ah, muy bien. Bueno, yo también. Yo como al menos 3 frutas por día y 2 ensaladas, almuerzo y cena, siempre. Estoy cumpliendo justo con las 5 porciones. En el 2005 no se puso esa pregunta, recién se le incluyó en el 2009 y va incrementándose. Muy bien también, aplauso para la población. También ustedes ven que cada vez hay más propaganda, más publicidad en las escuelas, cómo se está enseñando. Ustedes mismos, en la feria de ciencia que se hace en la facultad, la gente de nutrición, siempre con los alimentos saludables. Bien. También salen en el Facebook, ¿no? Todas las páginas que promocionan la fruta y las verduras, etc. Exceso de peso. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Eso, por un lado, esto está bien, pero no coincide mucho con esto. Exceso de peso. Valorado en sobrepeso más obesidad. En cambio, después está separado, ambos. Sobrepeso por un lado y obesidad por el otro. Si unimos los dos, sobrepeso y obesidad, fue aumentando todo, justamente con el sedentarismo. Justamente, aumentó el sedentarismo, aumentó el sobrepeso y la obesidad. O sea que actualmente de 10 personas, ¿no es cierto?, 6 personas son obesas o están con sobrepeso. Actualmente, de la población argentina. Bueno, y obviamente si aumentó el global, aumentó todo. El sobrepeso de 34,4 en el 2005 a 36 en el 2018 y la obesidad de 14,6 en el 2005 a 25,4. Obvio, obvio, obvio. Sin embargo, el tabaco, miren ustedes, se redujo. El consumo de 29,7 a 27,1, 25, 22,2. Va disminuyendo. Bueno, y ojalá siga la pandemia ha hecho que el precio se vaya hasta 500 pesos lo vendían al cigarrillo para los que fuman, ¿no? Estos días de pandemia. Bueno, pero bueno, al cigarrillo, a ver, si hay algo a que se le pone impuesto ahí nomás, al cigarrillo. Está prohibido fumar en todos lados. Entonces, todas son medidas que van rezagando a los fumadores, los van, como el término, marginando. Entonces, ese mismo hecho hace que el fumador vaya dejando también de fumar, o fume menos. Sigamos con la encuesta. Prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico. Antes no se preguntaba, bueno, la primera vez que se preguntó ahora en el 2018, vamos a ver qué pasa acá en el 2022 o 2023, ¿no? Bueno, obviamente la exposición al humo del tabaco disminuyó con el tabaquismo, exposición del humo ajeno, todo disminuyó, todo lo relacionado con el tabaco, todo disminuyó. Prevalencia de presión arterial elevada. Entre quienes se midieron alguna vez, ese otro dato fundamental que ya vamos a ver.
que falta control de presión arterial. Hay mucho hipertenso en este momento que está caminando y no sabe que es hipertenso. Y no sabe que es hipertenso. Ya vamos a ver un cuadro muy interesante. Prevalencia de la presión arterial elevada. ¿Alguien sabe la diferencia entre prevalencia e incidencia? La incidencia es el número de casos nuevos y la prevalencia es en base de los casos nuevos. ¿Cómo en base a los casos nuevos? De los casos que ya estaban. Ajá, bien. Muy bien. Siempre que hablamos de estos términos, lo tenemos que hacer en una etapa de tiempo, ¿sí? Pero bueno, está muy bien lo que dijo la compañera. Incidencias son los nuevos casos. Y la prevalencia, para que haya un nuevo caso, lo que pasa que en las enfermedades agudas e infecciosas, eso va cambiando permanentemente, porque justamente son agudas, aparecen de golpe, y o se curan o se muere el paciente, ¿sí? Entonces va cambiando permanentemente los números. En cambio, las enfermedades crónicas generalmente son más estables los números. Pero incidencia, como dice la compañera, son los nuevos casos por determinado tiempo en cierta población, ¿sí? Siempre que hablo de incidencia tengo que determinar en qué población estoy hablando y en cuánto tiempo, ¿sí? En 6 meses, en un año, etc. Y la prevalencia son la cantidad de casos que hay en el momento, digamos, que son sumados, obviamente, casos viejos. Prevalencia, la cantidad de casos que hay en el momento. Bueno, la prevalencia... Ahí está, ¿no? Sí, pues. Por favor, los micrófonos. El que no hable exclusivamente del tema, que cierre el micrófono. Sigo sintiendo ruido de fondo ahí. Bien. La prevalencia de presión arterial, fíjese, sin embargo, que no se ha movido mucho. Se mantiene ahí, 34,5, 34,6, 34,1, 34,6. ¿Sí? El intervalo de confianza va entre 33,6 a 35,5. Redondeando, 35% prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país. Prevalencia de colesterol elevado, obviamente entre quienes se midieron alguna vez el colesterol. 27,8, 29,1, 29,8, 28, hay alrededor de 29, se mantiene estable. Pero sin embargo ha pegado un pequeño saltito, bueno, 27,8, casi 28, ahí está, entre 28 y 29. Prevalencia de glucemia elevadas o diabetes, población total. En el 2005, 8,4%. En el 2009, 9,6%. En el 2013, 9,8%. Y 2018, 12,7%. Obvio, si va aumentando el sedentarismo y va aumentando el sobrepeso y la obesidad, ¿cómo no va a aumentar la diabetes tipo 2? ¿Cómo no va a aumentar la diabetes tipo 2? Ahí tenemos cuando hablamos de factores de riesgo de estilo de vida, de genética y de epigenética. Madre diabética, alto riesgo, muy alto, extremadamente alto de hija diabética, abuela diabética, bisabuela diabética, tatara, diabético. La genética más la epigenética. ¿Sí? La genética más la epigenética. Última parte de la encuesta. Bueno, alcoholismo, también lo hablamos, el alcohol es muy calórico. Consumir abusamente el alcohol trae muchos problemas, también hace aumentar la presión arterial, el alto consumo de alcohol. Sin embargo, el consumo moderado mínimo hace disminuir la presión arterial y es un elemento protector cardiovascular. Sin embargo, el consumo abusivo
o no moderado de alcohol es lo opuesto. Además de todos los otros problemas que trae el alcoholismo, ¿no? Sociales, de accidente, hepático, etc. Entonces, fíjense en acá, en el 2005 se empezó a preguntar, ¿manejó habiendo bebido alcohol en los últimos 30 días? 16,8%, bajó en el 2009, bajó en el 2013 y volvió a remontar el 2018, a pesar del 840 y todos los controles y todas las estrategias que se hacen para no consumir alcohol, ¿sí? De todas formas, desde el 2005 al 2018 disminuyó, pero había disminuido y volvió a subir. Ese hay un tema que hay que repasar. Uso de cinturón de seguridad siempre, al manejar o viajar el auto, se lo dice como afirmación. Uso cinturón de seguridad siempre, al manejar o viajar en auto. En el 2005, 48%, 2009, 63%, aumentó bien, 2013, 70%, 2018, 73%. También tiene que ver con las medidas, también, más control de seguridad. Muchas veces las policías criminales, lo primero que se fijan para hacerte la multa, ellos con el profesor de la multa, y uno, porque le va a doler en el bolsillo, cinturón de seguridad. Todos con el cinturón de seguridad, todos con el cinturón de seguridad. Todos los autos últimos modelos, todos vienen con sensores de cuando se sienta la persona en el asiento, está el sensor para detectar si tiene o no colocado el cinturón de seguridad. Entonces empieza ¡pup, pup, pup! El alarma. Si no te coloca el cinturón, te sigue torturando. Todas esas medidas han hecho que aumente el uso del cinturón de seguridad. Uso de casco en moto, siempre. 2005 no se preguntó, 2009 recién se le incluyó en 2013. 59,1% usaba casco, en el 2018 65%. Y la verdad que casi ahora en el centro, porque sabe la gente inconsciente, sabe que acá están los controles, por eso se pone el casco. Pero yo cuando salgo a caminar y voy allá por el Antártida y el barrio Jardín Norte, hay un montón de gente, 2, 3 en moto, sin casco, con niños, un desastre total. Y ahí nadie va a controlar, ni la municipalidad, ni la policía. Mal, 0 puntos para ambos. Acá en el centro controlan. Y ahí acá nunca van a parar a nadie, porque acá saben todos que se tienen que poner casco para venir al centro. Pero si van allá, bueno, no es necesario que les diga porque ustedes saben bien. Más los chicos que viven en estos barrios saben bien que nadie usa casco en los barrios. Uso de casco en bicicleta, acá me incluyo que no uso casco en la bicicleta. Sin embargo, del 2013 al 2018 aumentó el uso de casco en la bicicleta. Bueno, también hace mucho que no ando en bicicleta porque prefiero salir a caminar, pero ahora cuando vuelva a salir me voy a poner el casco. Lo tengo el casco. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Cómo estamos? Sí, prof, todo bien. Bien. Bueno. ¿Conocían de esta encuesta? No, la verdad que no. No, profe. Bueno, en APS hay que insistir que les muestren la encuesta de factores de riesgo. Por favor, esto es publicación a nivel nacional, ¿eh? Bueno, muy bien. Continuamos, ¿eh? Y a ver por qué no me pasa la... Ahí está. Y entramos ya específicamente a hipertensión arterial. ¿Qué dice acá este cuadrito? Evolución del grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial en Argentina. El estudio Renata. Por favor, los micrófonos. Voy a silenciarlos yo, entonces. A ver, silenciar a todos. Chao. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. No, voy a poner que no por ahora. Listo. Solucionado. Bueno, tengo el estudio Renata 1
que se hizo en el 2007 y el Renata 2 en el 2016. Bueno, miren, esto que está bien en rojo son hipertensos no conocidos, ¿sí? Directamente nunca se tomaron la presión arterial, nunca, no conocidos. Luego acá no se logra distinguir, acá, no, sí, acá, con un rojo más tenue, acá, conocidos, pero no tratados. O sea, gente hipertensa que sabe que es hipertensa, pero no recibe tratamiento. No recibe tratamiento. Fíjense. Bueno, disminuyó con respecto al 2007 de 6,6, disminuyó a 5,7. Luego acá tenemos tratados, o sea que son hipertensos, diagnosticados, tratados, pero miren, un 30% casi en el 2007 y ahí también un 31,3, 30% en el 2016. Casi no ha variado nada. Es más, empeoró. Tratados, pero no controla la presión. O sea, a pesar del tratamiento, sigue con presión arterial elevada. Sigue con presión arterial elevada. Y recién por último, en este grupito, con el rojo más tenue, están los que son tratados y controlan su presión arterial. O sea, con el tratamiento tienen cifras tensionales menor de 140 sistólica, menor de 90 diastólica. Para que vean ustedes que hay un 40% de personas que son hipertensas, pero que todavía no saben porque nunca se hicieron tomar la presión. Mucha cantidad. Ese es un tema que todavía, bueno, a la población hay que educarla y por eso este consenso de intersociedades recomienda estas estrategias para mejorar el conocimiento de la presión arterial. Todo individuo debería conocer el valor de su presión arterial al menos una vez al año. Además de las campañas comunitarias de detección que hacen, por ejemplo, el día del APS, vamos a la plaza, tomamos la presión arterial de todo el que pasa. Pero hay un montón de gente que no pasa, ¿sí? O el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, vamos todos, tomamos la atención, los chicos de la Barcelona vienen a tomar la presión. ¿Cuánto? 3 horas en la plaza y nada más. Además de las campañas comunitarias, la herramienta básica de screening es tomarle la presión arterial a casi toda la población, es la medición de la presión en diferentes contextos, incluyendo farmacias. Las farmacias deberían tener a disponibilidad o accesibilidad o promocionar la toma de la presión arterial. Y además, mediciones ocasionales efectuadas por el propio paciente. Se recomienda la medición de la presión arterial en forma sistemática en cualquier contexto clínico. ¿Qué significa? El paciente, ¿por qué viene usted al centro? Vengo para que me vea al odontólogo, tengo 2 síntomas. Listo, primero pase por enfermería, peso, talla, presión arterial, temperatura. Así trabajamos en nuestro centro de salud, donde yo atiendo los días miércoles, mañana me toca atender. Toda persona que va al centro de salud, independientemente de la consulta que sea, kinesiológica, pediatría, clínica, tocogineco, salud dental, nutrición, va por un inyectable. No, vengo porque me toca listo, pase, control de signos vitales. Y ahí, por supuesto, la presión arterial. La presencia de familiares hipertensos, tener un familiar hipertenso te obliga más a que te tomes la presión vos, porque seguramente ya tenés un componente genético asociado. Se recomienda efectuar como mínimo 2 mediciones y utilizar un promedio. Bueno, eso ya es la técnica.
Si el promedio resulta mayor a 130/85, es necesaria una mayor evaluación médica. Esto para controles fuera del consultorio. ¿Y por qué no pasa? Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a controlar la presión, aparte de hacer el diagnóstico? Para detectar o confirmar la hipertensión arterial. Diagnóstico, ¿sí? En ese sentido, ya vamos a ver que hay varias formas de diagnóstico. Que no hace muchos años, el diagnóstico se tenía siempre como la presión arterial del consultorio, esta primera, la que toma el médico. La presión que toma el médico, se tenía siempre como base. Pero cada vez vamos viendo que esa presión tiene varias dificultades. Entre ellas, el efecto guardapolvo blanco, que es muy importante, y les puedo decir por experiencia propia. Yo me pasó que la mayoría de las veces que yo tomaba la presión, daban altas las presiones. Y en cambio, empecé a decirle que vayan por enfermería y las presiones han cambiado sustancialmente. Entonces, el efecto guardapolvo blanco es realmente muy importante. Cuando hay dudas o cuando el paciente no controla bien la presión arterial a pesar del tratamiento, etc., existe un método que se llama monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas, que se le coloca al paciente un dispositivo que le toma la presión cada 15 minutos durante las horas de vigilia, cuando está despierto, y cada media hora, cada 30, mientras duerme. Si no, la otra alternativa, el monitoreo domiciliario de la presión arterial, donde con un tensiómetro validado, como ya les expliqué la vez anterior, se le pide al paciente en su casa que se tome 2 veces por día, a la mañana y la tarde, por 5 o por 7 días, y luego se toma el promedio de esos días para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿para qué tomar la presión? Por un lado, para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace básicamente con estos 3 métodos. Segundo, para establecer el riesgo cardiovascular. Vieron que la tabla que les mostré recién tenía, por un lado, si era diabético o no, sexo, si fumaba o no, nivel de lípidos, edad y presión arterial, la otra variable. Entonces, también para el cálculo de factores de riesgo. Para también determinar si hay o no daño de órgano blanco y qué condiciones clínicas asociadas y modificadores del riesgo cardiovascular tenemos. Por ejemplo, si aparte tengo dislipemia, si aparte fuma, si aparte es obeso, si aparte tiene familiares hipertensos, si aparte es diabético, ¿sí? Y por último, identificar las posibles causas de hipertensión arterial secundaria. Fíjense, lo toma como un ítem aparte. ¿Por qué? Porque si vamos a clasificar a la hipertensión arterial etiopatogénicamente, o sea, etiológicamente y por el mecanismo, el 90% de la hipertensión arterial es desconocido la causa. Se conoce o se tienen teorías sobre el mecanismo, aumento del tono simpático o déficit del riñón para eliminar el sodio, pero la causa concreta no se conoce. O sea, por eso se llama hipertensión arterial esencial. El 90% de los hipertensos es hipertensión arterial esencial. Solamente el 10% son de este grupo, hipertensión arterial secundaria. Y hablamos de secundaria porque conocemos la causa, porque hay una causa identificable y específica. Por ejemplo, enfermedad de Cushing, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, estenosis de la arteria renal, son contaditas con los dedos de la mano. Ese es el 10%. Por droga, hay drogas, por ejemplo,
que pueden elevar la presión arterial, ¿sí? Ahí está ese 10% de hipertensión arterial secundaria. A ver, tengo un chat. ¿Qué me está diciendo la gente del chat? Profe, cuando uno va a la consulta, el médico debe tomar siempre la presión, porque hay médicos que va a la consulta y no... Exacto, doctora. A ver quién me escribió. Juan. Exactamente. Siempre hay que tomar la presión arterial. Siempre. Está bien. Yo a Juancito, mi paciente, que es un paciente educado y todo, que lo veo porque en realidad él tiene un problema de artrosis en la rodilla, y me viene a ver para que yo le haga la receta de los antiinflamatorios o le indique unas sesiones de kinesioterapia, siempre. Porque Juancito el año pasado no tenía presión arterial, pero hoy viene y ahora tiene hipertensión arterial. ¿Sí? La hipertensión arterial puede que no aparezca nunca en él, pero puede aparecer en algún momento. ¿Y cómo lo voy a detectar? Tomándole la presión arterial. Siempre se debe tomar la presión arterial. A ver, a veces el paciente va muy para doctor, ¿puede hacer una recetita? Porque ya en la farmacia... Bueno, eso es una situación especial. Pero si va a una consulta, porque vengo para que me vea, hay que tomar la presión arterial. Hay que tomar la presión arterial. Es más, bueno, yo les mostré que tengo acá mi tensiómetro, ¿sí? Bueno, ya me voy a tomar para ver cuánto tengo delante de ustedes. Bueno, muy bien. Y dicho sea paso, me la voy a tomar ahora. Vamos a ver cómo se ve el video. Perdón. Acá voy a activar el... Ah, y tengo que dejar de compartir pantalla. Bien. Ahí dejé de compartir pantalla. Vamos a encender la luz para que se vea mejor. Y este tensiómetro de muñeca, me voy a sacar esta campera porque me ajusta un poco justo donde va el tensiómetro en la muñeca. Tengo que estar sentado, en reposo, por lo menos 10 minutos, que ya estoy hace rato. Por supuesto, durante la toma no voy a hablar, es lo correcto. Ahí ya lo tengo colocado al tensiómetro. Ahora voy a apretar y van a ver ustedes que se encendió y ahí me está señalando que no tengo el brazo en la posición correcta. Entonces, ahí empezó a tomar. Ahí está, 127,84. ¿Lo ven? Pónganme en un chat si lo ven o no. Ok, bien. Entonces, ahí la frecuencia cardíaca, 59 por minuto. La frecuencia cardíaca está más bajito, ahí, a ver. Bien. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Ah, bueno, acá me contestaron todos los chicos, muy bien, sí, se ve, perfecto, excelente. Ok, volvemos acá. Entonces, en base a la presión arterial, nosotros la podemos clasificar, ya dijimos que etiológicamente tenemos 90% de los hipertensos son esenciales.
10% de hipertensión arterial secundaria. Después, a la presión arterial la clasificamos de acuerdo a los valores, ¿sí? De acuerdo a los valores. Y acá tenemos la clasificación de la presión arterial en el consultorio. Esto es medido por el médico. Después tenemos otra clasificación de acuerdo en el domicilio y después tenemos otra clasificación de acuerdo al monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pero lo más común es esta, la del consultorio. Presión arterial normal es toda aquella que menor de 130, menor de 85. Menor de 130 la sistólica, menor de 85 la diastólica. ¿Sí? En el consultorio. Bueno, hoy yo tenía, ¿cuánto? 127, 84. Estoy ahí. Ahí. Presión arterial limítrofe. Limítrofe, no hipertensión. Limítrofe, está ahí. En el consultorio, entre 130 y 139 o entre 85 y 89. Hipertensión, estadio 1, sistólica entre 140 y 159 y o puedo tener normal la sistólica, pero elevada la diastólica, no importa, es hipertensión, y o diastólica 90-99. Estadio 1. Hipertensión a nivel 2 o estadio 2. 160-179 la sistólica y o 100-109 la diastólica. Hipertensión arterial estadio 3, más de 180 la sistólica y o más de 110 la diastólica. Por último, la hipertensión sistólica aislada, que es muy común de las personas añosas por el endurecimiento y esclerosis propio de la edad de las arterias, aumenta la resistencia periférica, más de 140 la sistólica, pero menos de 90 la diastólica. Menos de 90 la diastólica. Muy bien. Sin tomar fármaco antihipertensivo y sin enfermedad aguda. Ojo, ¿sí? Esto es sin tomar fármaco. Ahora, si el paciente hipertenso toma fármaco y tiene los valores normales, bueno, eso es una hipertensión arterial controlada. La controlo con los fármacos, con la dieta, con la actividad física. Ahora, para el paciente que no está tomando nada y haciendo nada, para eso esta clasificación. Y bueno, si el paciente fuera un hipertenso y está tomando losartán, hidroclorotiazida, hace la dieta, sale a caminar y viene a la consulta y tiene 155, ¿no es cierto? 155, 100, estaría en estadio 2, es un paciente que tiene hipertensión arterial no controlada. Tengo que agregar fármaco o fijarme si está tomando bien los fármacos o fijarme si está haciendo bien la dieta o la actividad física. O sea, ha dejado de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, llegó la hora del diagnóstico. Ustedes, bueno, a esta altura ya están más o menos sabiendo. Se puede hacer con controles casuales, lo que se hace con el paciente que va a la consulta, o mediante el monitoreo domiciliario, al paciente se le pide que se tome la tensión, como yo le decía, pero ahí tiene que ser con un tensiómetro automático validado, no con el común. Y por último, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, de 24 horas. Se le coloca al paciente un día y se lo saca a las 24 horas. No existe un patrón para ninguna. Lo que sí, el monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas me da mucha más información que cualquiera de los otros métodos. Pero por los costos, por la accesibilidad, porque no todos los médicos tienen un monitor ambulatorio,
que actualmente un monitor de estos validado está en el orden de los 150.000 pesos el aparato. Bueno, acá un alumno me pide, Chris, no sé quién será, bueno, no importa, me dice, profe, ¿puede ser que tome la medicación y que lo mismo siga con hipertensión o haga un pico de presión? ¿Y por qué sería? Bueno, justamente lo que estoy diciendo. Eso es una hipertensión arterial no controlada y entonces, cuando tengo esa situación, lo primero que tengo que hacer es ver si está cumpliendo con todas las medidas, si está cumpliendo con la medicación que le di, si está cumpliendo con la dieta, si ha dejado de fumar, si está haciendo actividad física. Si está teniendo todo bien, entonces tengo que ver si hay un factor de riesgo que se ha agregado que le esté produciendo eso. Por ahí cambió de trabajo, se quedó sin trabajo y está estresado. Entonces eso le está provocando. O por ahí se acaba de separar o le sale un juicio. Tengo que entrar a hacer todo un interrogatorio para tratar de detectar si hay una causa que justifique eso. Y si no, desgraciadamente, la hipertensión arterial, como es crónica, puede ir evolucionando y necesitar, ahí sí, agregar otro fármaco para controlarla. Y la tengo que volver exactamente, reajustar la medicación o agregar otra medicación, ¿sí? Bien. Tengo que ver todas las posibilidades de fallo del control. Una vez que descarto, bueno, ahí veo qué actitud tomo, ¿no? Y, bueno, esto le va a quedar a usted en el PDF para no perder tiempo. Esta historia, bueno, miren lo que era el primer tensiómetro, miren semejante aparato, ¿sí? Allá por el año 1896, se le atribuye a Samuel Siegfried Karl von Bach, alemán, por supuesto, pero con nombre judío, o sea, un judío alemán. En 1901, Harvey Cushing, miren, Cushing, modernizó el dispositivo y lo popularizó dentro de la comunidad médica, pero este es uno de los primeros aparatos para medir la presión arterial. Y miren quién está acá. Nikolai Korokov, los famosos ruidos de Korokov que él describe cuando empiezo a desinsuflar el manguito, escucho el primer ruido que es intenso, luego el segundo, hasta que desaparece. Esos son los famosos ruidos de Korokov, Nikolai Korokov, que ahora, pobre, ha perdido notoriedad con los nuevos tensiómetros digitales y con otra tecnología. Bueno, ahí está un poquito de historia, ¿no? En 1905, Korokov define el método auscultatorio para tomar la presión arterial. Después Kaplan, que es una eminencia en hipertensión arterial a nivel mundial, es residente en Estados Unidos, tiene sus libros específicos, el Kaplan de hipertensión solamente es de hipertensión arterial. Y bueno, él dice que la toma de la presión arterial es probablemente el procedimiento clínico de mayor importancia médica, sin embargo, es el que se ejecuta de la manera más inadecuada. ¿Se acuerda que el otro día hablamos? Bueno, entonces vamos a repasar un poquito la toma verdadera de la presión arterial, la técnica, ¿no?, correcta de la presión arterial. Bueno, fíjense en acá. Acá tenemos 4 situaciones diferentes que las puede únicamente diagnosticar el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. El único que puede diagnosticar esta situación. ¿Por qué? La presión de consultorio solamente va a diagnosticar esto, ¿sí? Si está mayor de 140/90 o no. En cambio, el monitoreo ambulatorio, como no está el médico, se supone que tiene un factor de guardapolvo blanco no presente. Entonces,
las cifras descienden para el diagnóstico. En la casa, las cifras 135-85. El promedio, para no ser hipertenso, tiene que estar por debajo de esto. En cambio, en la casa, si yo tengo 138, ya soy hipertenso. En cambio, en el consultorio todavía no. Por eso, ¿por qué? Por el efecto guardapolvo blanco. Por eso, el diagnóstico de hipertensión en el domicilio es con cifras menores a las del consultorio. El monitor ambulatorio de la presión arterial, además, me detecta hipertensión arterial oculta, o también conocida como hipertensión arterial enmascarada. El paciente, cuando va al consultorio, está con la presión normal. Pero me dice, doctor, el otro día me tomaron allá en la plaza, los chicos de la Barcelona que estaban en la plaza me tomaron y estaba la presión alta. Y bueno, yo le hago por ahí un electro y veo que hay signos de hipertrofia. Entonces le pido un monitoreo ambulatorio de 24 horas y resulta que efectivamente el paciente, por ejemplo, cuando está en el trabajo, le sube la presión porque reniega con los compañeros, porque el tipo de trabajo, porque no se siente a gusto en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a la casa, reniega también en la casa, le pones a la hipertensión arterial oculta o enmascarada. Eso me lo detecta el monitor ambulatorio de la presión arterial. Y además, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial me detecta lo que sucede con la presión arterial mientras duermo. ¿Sí? Mientras duermo. Normalmente, cuando duermo, la presión debe bajar, ambas, sistólica y diastólica, deben disminuir entre un 10 o un 20%. Si no disminuye eso, o sea, disminuye un 5, un 8, un 4, un 7%, entonces hay un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces esas personas se consideran no DIPER. O sea, lo normal es ser DIPER. DIPER es descendedor en la profundidad. No DIPER es aquel que no desciende entre un 10 o 20% la presión. Y por el contrario, hay personas que de noche suben la presión arterial. Por ejemplo, los pacientes hiperobesos que sufren apnea obstructiva del sueño, estos que permanentemente se están despertando, ellos no se dan cuenta que se despiertan, pero lo hacen subconsciente, porque hacen las apneas. Entonces, aparte de ser roncadores, toda la noche. Entonces de día, apenas encuentra un sillón, se duerme. Apnea obstructiva del sueño. Alto riesgo cardiovascular, alto riesgo de muerte súbita, de infarto, de hipertensión arterial, de fibrilación auricular, de arritmias ventriculares malignas. Estas personas. Porque durante toda la noche, cuando deberían estar en reposo, el simpático está full. No tiene un descanso. Y eso le hace subir la presión en lugar de bajar. Entonces, ahí detectamos, por ejemplo, los pacientes Riser, que por el contrario, en lugar de bajar, aumentan la presión arterial. Y por último, está el escaso grupo también de los hiperdiper. Descienden la presión arterial más del 20%. Y también eso atrae un riesgo aparejado. Pues si baja mucho la presión arterial, puedo tener también un compromiso coronario o cerebral. Sobre todo si la persona es más añosa todavía. Bien, llegamos a la toma correcta o técnica sugerida como correcta para la presión arterial. Ahí tenemos. Y a ver, díganme si ustedes, después que veamos todo, si ustedes realmente cuando han tomado la presión o les han enseñado, cumplen con todo lo que acá dice. Y fíjense en esta referencia bibliográfica de la publicación del consenso, que es muy nuevito. Estamos en el 2020, chicos. 2018 salió esto.
Primero, el paciente no hable durante la medicación. Y es muy común acá que la enfermera le esté preguntando, ¿y cómo anda mamita? ¿Cómo anda? Le está preguntando, ¿le duele algo? Mientras le está tomando la presión. Y lo está obligando al paciente que se concentre en lo que está preguntando y que le conteste. O sea, lo está obligando a hablar. Punto 1. El brazalete del brazo, el brazo tiene que estar desnudo, no con nada de ropa. Eso son las recomendaciones. Y muchas veces vemos que, ay, hace mucho frío. No, le voy a tomar así nomás por arriba. El brazo a la altura del corazón. Hay personas que son muy altas y la mesa les queda abajo, entonces hay que ponerle algo acá en el antebrazo, una cajita, un almohadón, algo, para que la flexura del codo quede a la altura del brazo, porque generalmente ahí están los sensores de los aparatos de presión, quede a la altura del corazón. Y justamente miren, el aparatito mío, este que recién me obligaba a que yo ponga la mano a la altura del corazón. Si la ponía más bajo o más arriba no me tomaba. Es muy bueno ese aparatito. Bien, brazo a la altura del corazón. Los pies apoyados en el suelo. No tiene que estar con las piernas cruzadas, por ejemplo. O personas que son bajitas, las sillas altas están colgando los pies. Ahí hay que ponerle un banquito para que los pies tengan reposo. ¿Sí? La espalda, bien relajado y apoyado. No tiene que tener ganas de orinar. No tiene que tener dolor intenso. Si el paciente acaba de sufrir un traumatismo y está con la rodilla destruida, con un dolor intenso, obviamente que la cifra no va a ser verdadera. Ahí le va a subir porque es lógico. El dolor produce estrés, por eso es malo el dolor. No es malo el dolor. El dolor tiene que ser así para avisarle al paciente que algo está mal. Porque qué feo sería no sentir dolor. ¿Sí? El dolor tiene que ser así. Tiene que ser feo para que nos alerte, porque si no nos alerta, no nos damos cuenta y seguimos en el daño. Por eso el gas, hablando de eso, el gas que usamos acá en la cocina, el gas de la garrafa, ¿por qué tiene ese olor repugnante, olor feo? Justamente, eso le adhieren porque el gas es inodoro, no tiene olor. No tiene olor el gas. Por eso el monóxido de carbono mata gente. El gas de la cocina, que no es monóxido de carbono, pero su quema produce monóxido de carbono y además lo inhalamos, le agregan esa sustancia odorífera que nos tiene que repugnar para urgentemente ir a ver dónde está la falla, porque si no me voy a morir. Y el dolor es así feo porque es una alerta. Y si es alerta, estimula el simpático. Y si está estimulando el simpático, aumenta la presión arterial. Entonces, un paciente que está con ganas de orinar, no, vaya a orinar, quédese 5 minutos, después le tomo. No tiene que haber fumado, ni tomado café, ni haber renegado, peleado, discutido, como mínimo 20 minutos antes de tomar la presión arterial. ¿Sí? Muy bien. Tomarle aparte en la primera consulta de ambos brazos y de ambas piernas, porque hay patologías, por ejemplo, la coartación de aorta, que tiene hipertensión en los miembros superiores y tiene hipotensión en los miembros inferiores. Miren, esto por el programa de Visconsi de enfermedades del corazón y prevención del ACV. Situaciones que pueden modificar las cifras de presión arterial cuando tomo la presión. El brazalete demasiado pequeño puede aumentar entre 10 a 40 milímetros de mercurio la presión arterial. El brazalete no adecuado para el brazo del paciente. Por eso vienen 3 tipos de medida. El chico más pequeño que se usa en pediatría, el mediano y el para el obeso, y esos pacientes tienen unos brazos así.
Brazalete sobre la vestimenta, miren, puede aumentar o disminuir la cifra de presión arterial. Entre 10 a 40 milímetros de mercurio. Mucho, 40 milímetros de mercurio. Por ello tengo 120 de presión arterial, más 40 se me va a 160. Mucho. Espalda, pie sin apoyo, entre 5 y 15 milímetros de mercurio para arriba. Piernas cruzadas, entre 5 y 8 milímetros de mercurio para arriba. No, al menos no descansó 3 a 5 minutos previo a la toma, 10 a 20 minutos para arriba. El paciente estuvo hablando durante la toma, 10 a 15 minutos para arriba. Dolor. El paciente está con la muela así, y le está tomando la presión. Entre 10 a 30 milímetros de mercurio para arriba. Así que, por favor, tengamos muy en cuenta estas recomendaciones a la hora de tomar la presión arterial. Y tomemos más la presión arterial. Seguramente que si hago una encuesta de cuántos tienen familiar hipertenso, casi, no sé, pero va a mandar cerca del 90%. ¿Sí? Bien. Bueno, como ustedes saben, de hace rato se viene recomendando no usar el tensiómetro de mercurio, que es el patrón oro, que fue siempre el patrón oro, porque es muy fidedigno, pero el mercurio es tóxico, entonces ha llevado a que la tecnología se adapte y cambie y se usen los tensiómetros digitales que no usan ni resorte, ni agujita, ni tensiómetro, ni mercurio, ¿no? Aparte, como dicen acá, el medio ambiente por la contaminación con el mercurio. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una persona que se hizo un monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Y acá tenemos los promedios durante la mañana, durante las 24 horas y durante la tarde y la noche, con la frecuencia cardíaca. Y como ustedes ven, realmente muy buenas presiones, muy buenas presiones. Sin embargo, a ver, por la mañana 104 la sistólica, por la noche, pero, claro, perdón, este monitoreo domiciliario no le toma cuando duerme, le toma una toma a la mañana y una toma a la tarde-noche. Por ejemplo, 9 de la mañana, 7 de la tarde, ¿sí? Entonces, no toma durante el sueño, nada más, pero esto, acá con estos valores, el paciente está muy bien con la presión arterial. Es un ejemplo de monitoreo. Bueno, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial dictó en el 2013 las guías de práctica clínica para el manejo de la hipertensión arterial. Y ahí donde están todas estas recomendaciones y de ahí persisten hasta el momento. ¿Qué más dicen estas guías? Que la medición de la presión en el consultorio es subóptima para el diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión. O sea que ya me está descartando un poco la toma en el consultorio. Deben usarse dispositivos electrónicos fuera del consultorio para diagnosticar la hipertensión arterial. La lógica dicta que lo mismo debe aplicarse para el tratamiento y control del hipertenso. De aceptarse, el monitoreo domiciliario podría ser más viable que el mapa, obviamente, porque el mapa es caro. Esto no lo podemos hacer a toda la población. Un mapa no se puede hacer. Los aparatos son muy costosos, te imaginas, le pongo a un paciente, lo rompe, chao. Bueno, este es otro paciente con otro monitoreo domiciliario, donde acá
en promedio ya tiene cifras tensionales mayor a 86. Dijimos que debería ser en domicilio 135-85. En ambos casos 89 diastólica y el promedio, miren, el promedio 137-92. O sea que este paciente se le diagnostica hipertensión arterial por monitoreo domiciliario de presión. Este que se toma él mismo a la mañana y a la tarde. Y en cambio, acá tenemos, por ejemplo, un informe de un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Ahí dice hora de inicio, la fecha, a las 8 de la mañana del 23 de junio del 2014, y se lo sacaron o terminó el control a las 8:40 del 24. Duración 24 horas 34 minutos. Bien, durante las horas que estuvo despierto, entre las 6:30 y las 23 horas, y las horas que durmió entre las 23 horas y las 6:29. Total de mediciones que se hizo, 84, de las cuales 70 fueron válidas, o sea, más del 90% de validez. Ese es otro tema, bueno, esa es parte de la técnica, ¿no? Que el paciente, cuando más del 15% son no válidas, no hay que tomarlo como positivo al estudio, hay que repetírselo. Hay que repetírselo. Promedio. Sístole, diástole, tensión arterial media, frecuencia cardíaca, control sistólicos, sistólica, diastólica, hasta el gasto cardíaco le saca indirectamente, la resistencia vascular periférica. Bien, la verdad que tiene mucho informe importante este aparato. Sin embargo, fíjense las sistólicas, 140, 145, 120. De noche disminuyó. Lo que no me sale acá, el porcentaje de disminución. Yo tengo otros informes donde sale realmente el porcentaje y determina si el paciente ha disminuido o no la presión arterial en porcentaje correcto durante la noche. Entonces, cuando voy a utilizar un monitoreo ambulatorio para diagnosticar la presión arterial, el promedio de 24 horas me tiene que dar mayor a 130-80 para ser hipertenso. O sea que menor que esto, el paciente no es hipertenso. O sea que con el mapa, fíjense, disminuye más la presión arterial todavía. Y entonces, si volvemos al anterior, miren las presiones que tenían. El paciente promedio 140-98, re hipertenso. Re hipertenso. Durante el día, acá está, miren, el valor objetivo en este paciente y en todos los pacientes con mapa es esto, que tenga menos de 130-80 promedio del día, de las 24 horas. Y el paciente tuvo 140-98, o sea que ya con el promedio diario es re hipertenso para mapa. Valor objetivo del día, que tenga menos de 135-85 y el paciente tuvo 145-102 durante el día. Valor objetivo durante la noche, que tenga menos de 120 la sistólica y menos de 75 la diastólica. El paciente tuvo 120 la sistólica, pero 82 la diastólica. O sea, que no solo no disminuyó, sino que aumentó la presión para el objetivo. Miren ustedes. O sea que es un paciente hiperinvertido, que se conoce, o Riser, que en lugar
de bajar la presión arterial durante la noche, la subió. Entonces, promedio de 1 por mapa, para de hacer el diagnóstico, mayor de 175-85, y promedio nocturno, 120-70, acá más bajo todavía que el que tenía como objetivo el otro aparato. Bueno, acá tiene lo mismo, ustedes se va en el PDF que les voy a subir luego, van a tener todo esto, así que basta con las cifras. Los factores de riesgo que ya estuvimos hablando, las complicaciones habituales de la hipertensión arterial, sobre el corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo, provocación de un infarto, insuficiencia cardíaca, sobre el cerebro, accidente vascular cerebral o accidente isquémico transitorio o demencia vascular, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica y retinopatía hipertensiva. Miren todas las complicaciones que trae la diabetes. La hipertensión arterial. Muy bien. Voy a abrir los micrófonos para que me consulten algunas dudas de hipertensión arterial, así podemos continuar con síncope. Muy bien, los escucho. Muy bien la pregunta. Profe, ¿pueden variar los valores del mapa dependiendo del equipo que se utilice para realizar el estudio? No, no debería variar porque los valores se estandarizan y los establecen las sociedades de hipertensión arterial. No deberían variar. Lo que sí, yo me puedo poner como objetivo, en todo caso, el valor objetivo que yo le coloco al aparato, cambiarlo, pero la estandarización de las normas las ponen las sociedades científicas. Bueno, ¿pueden habilitar los micrófonos o no? A ver, alguien que hable. ¿No? ¿No se puede? Sí, profe, sí se Sí, puede. profe, se puede. Ok, bien. Entonces, a ver, dejo un poquito ahí en la pantalla. Mientras escucho alguna duda, voy a buscarles algún informe para mostrarle también de otro aparato que detecta la presión de la disminución nocturna. ¿Entendieron? ¿Vieron bien? ¿Alguna duda? Bueno, le voy a mostrar miren. Este pacientito, le hice yo el mapa. Bueno, ahí está el nombre del paciente. El periodo diurno y nocturno. De día, se le pregunta al paciente a qué hora se levanta habitualmente, a qué hora se acuesta. Bueno, el paciente dijo, me levanto a las 7 de la mañana y me duermo a las 11 de la noche. Listo. Entonces, en ese periodo le va a tomar cada 15 minutos. Luego, se acuesta a las 11 y se levanta a las 7. En este periodo le va a tomar 30 minutos. Entonces, ahí está. Despierto de 7 a 23, dormido de 23 a 7.
Umbral de presión arterial. Yo puedo modificar estos umbrales, pero me adhiero a la norma internacional y son estos, los umbrales, que ya están establecidos. En este paciente hubo un total de 80 lecturas, de las cuales 71 resultaron correctas, un 88,8% está bien, está bien. Es más, cuando está mal este aparato, ya te pone en rojo, entonces ya vos sabés que no tenés que tomarlo y hacerle de vuelta el estudio. Bueno, ahí tenemos la carga de hipertensión arterial, que significa que durante el día 17,9% de las veces estuvo hipertenso, por arriba de 135/85, y de noche un 26,7% de las veces estuvo hipertenso. Y fíjense qué bueno que este aparatito, que es el MicroLife Blood Pressure 03, bueno, en este caso Richard, pues es este chico es estudiante de la PFO, que me ayudó ese día a hacerlo. Miren, esto es de marzo, hace poquito, antes de que entremos en la cuarentena. Y un paciente diabético amputado, tenía dos amputaciones infracondilias en ambos miembros inferiores, andaba en silla de ruedas. Miren, apenas se lo colocamos, la primera presión que dio, pobrecito, porque estaba ahí en el consultorio, estábamos 2 o 3 personas explicándole todo, 170/97, ¿sí? A las 8:31. Después se fue, ya miren cómo la presión se le estabilizó, y ahí en rojo me señala todos aquellos valores que están por arriba de lo que yo he puesto como límite. Y acá me tira los promedios de 24 horas la sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca y la presión arterial media y la presión de pulso. Impresionante. Despierto durante el día, durante la noche. Y acá tenemos periodo nocturno, porcentaje de disminución del periodo nocturno. La sistólica, miren, ¿cuánto descendió? 12,2%, o sea, entre el 10 y el 20%. Sin embargo, la diastólica no alcanzó al 10%. Entonces este paciente es no diper, no desciende correctamente la presión arterial. ¿Está? Bueno, eso les quería mostrar este informe. A ver, tengo 2 chats que me están diciendo que, profe, la técnica para tomar la presión ambulatorio se llama holter de presión. Sí, también se conoce. Este informe, es un holter de presión o también mapa. De las dos formas es lo mismo. Porque está el holter de electro, que en lugar de tomarte la presión te está haciendo un electro las 24 horas. Eso para detectar arritmias, ya sea taquiarritmias o bradiarritmias. Holter de electro y holter de presión. Este es un holter de presión. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, por último, le quiero decir que, por ejemplo, las guías canadienses de hipertensión arterial también definen hipertensión arterial aquel paciente que al azar, en cualquier momento, tuvo unas cifras tensionales mayor de 180, 110. Con solo una toma ya para las guías canadienses es hipertenso. La hipertensión arterial puede tener momentos que se consideran urgencias hipertensivas. ¿A qué le llamamos urgencia hipertensiva? Aquel paciente que consulta por síntomas inespecíficos. Por ejemplo, es muy común que diga, me duele la nuca, tengo la visión borrosa, me siento la cabeza vacía, así, síntomas inespecíficos. El paciente está lúcido, bien, habla bien, le tomo la presión y está elevada.
pongámosle 180, 110. Eso se considera una urgencia hipertensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo hasta 24 horas para bajarle la presión. Entonces lo más común que se hace, lo pongo en reposo, entro a preguntarle si tiene dolor, una anamnesis para tratar de determinar por qué le subió, qué medicación está tomando para la presión. Por favor, los micros. Si tomó o no la medicación, yo siempre les recomiendo a las pacientes que apenas se levanta, toma la medicación. No tiene que salir de su casa sin haber tomado la medicación para la presión arterial. Y muchos me cuentan, es que no desayuné, me dicen, no importa, con desayuno o sin desayuno, ninguno de los medicamentos para la presión necesitan o estar en ayuna o tomar en desayuno, ¿está? Bien. Entonces, en estos casos, tengo tranquilidad para 24 horas para bajarle la presión a ese paciente. Entonces, en reposo, hay varias opciones de medicación. Después tengo una situación severísima, grave, con riesgo vital inminente, que ustedes la van a encontrar en toda la bibliografía con daño de órgano blanco. Emergencia hipertensiva, emergencia hipertensiva. Ahí está la situación tan grave que tengo 1 hora para bajar la presión arterial, porque si no el paciente se me muere o me produce lesiones irrecuperables. ¿Cuáles son estos casos? Son hipertensión arterial elevada, mayor de 180, 110, asociada con edema agudo de pulmón. El paciente está en insuficiencia cardíaca, está lleno de rales crepitantes, esputo hemoctoico, disnea grado 4, disnea en reposo, taquicardia. Ese paciente, si no le bajo la presión arterial, se muere. Es un paciente que tenía ya un corazón insuficiente, que por la gran elevación de la presión arterial no está en capacidad para vencer esa presión y claudica y entonces se encharca el pulmón. Urgente, tengo que bajar la presión. Y ahí hay pocas drogas. Son todas endovenosas y tratamiento de terapia intensiva. Se las nombro, el año que viene van a ver esto a fondo, que son nitroprusiato o nitritos o labetalol endovenoso. Otra situación es cifra tensional elevada, siempre por arriba de 180, 110, más infarto agudo, más ANGOR. El paciente con presión normal no tenía que esforzarse tanto, no tenía que consumir tanto oxígeno para la coronaria enferma que tiene, pero ahora le subió tanto que tiene que hacer un esfuerzo desmedido y la coronaria no le aporta el oxígeno. Entra con dolor. También, otra situación, urgente bajar, si no se va a terminar infartando. Paciente con disección aorta, es un cuadro gravísimo, para colmo muy confuso porque tiene ANGOR, dolor muy feo, dolor desgarrante, y como se está disecando la íntima de la media arterial, me está provocando insuficiencia vascular cerebral y me está dando signos neurológicos aparte. Entonces un cuadro gravísimo. Gracias a Dios no es tan frecuente y también es otra emergencia hipertensiva. Después tenemos la encefalopatía hipertensiva. ¿Qué es este cuadro? Paciente con hipertensión arterial con trastorno de la conciencia, el más o el menos, o hiperexcitado, o somnoliento, o no responde, que además puede tener una convulsión en un brazo, una parálisis en el otro, trastorno de la sensibilidad, cefalea, fotofobia, tiene de todos síntomas neurológicos, pero dispersos, no esquematizados como es un ACV, que es un síndrome piramidal, que es una hemiplegia bien focalizada a un hemicuerpo. Eso lo diferencia del ACV. Emergencia hipertensiva con signos neurológicos no sistematizados versus hipertensión arterial con signo de foco. Ojo, porque al ACV, mucho cuidado con bajarle la presión, porque si le bajo la presión muy de golpe, le produzco más daño al cerebro. Ya veremos cuando veamos nervioso. Pero acá no estamos hablando de tratamiento, sino de semiología. Entonces el paciente va a venir con todos esos síntomas y signos. Además, si le hago un fondo de ojo, puede ser que tenga edema de papila, que me está indicando que tiene hipertensión endocraniana y edema cerebral. Otra situación de emergencia.
Por último, ¿cuáles son aquellas hipertensiones arteriales secundarias? Ya se las nombré, son contaditas con los dedos de la mano. Hiperaldosteronismo primario, mucha aldosterona secretada por hiperplasia o adenoma de secretante de aldosterona de la glándula suprarrenal. Extirpación quirúrgica, solucionado. Feocromocytomas, tumores de las células cromafines productores de catecolaminas que pueden estar ubicados en las glándulas suprarrenales, pero también puede estar ubicado en la parte posterior del tórax, del mediastino posterior, y pueden estar otras localizaciones, también pueden tener como en el abdomen, inclusive a veces en las gónadas, rarísimo. Extirpación quirúrgica, se terminó el problema. Estenosis de la arteria renal, congénita o adquirida por arteriosclerosis o ateromatosis. Bypass o colocación de stent, se terminó el problema. Hipertiroidismo, trato el hipertiroidismo, se terminó el problema. Cushing, trato el adenoma, enfermedad de Cushing, acuérdense, adenoma primario y productor de ACTH. Después está el Cushing, es el otro Cushing, no productor de ACTH, no por adenoma, sino Cushing por sobredosis de corticoides, por síndrome paraneoplásico, secretor de ACTH o símil ACTH, que tiene la misma función, o hiperplasia de las glándulas suprarrenal productoras de glucocorticoides. Tratado la causa, se trata la hipertensión arterial. En cambio, la mayoría, el 90%, no tiene una causa definida, por lo tanto, van a ser hipertensos por mucho tiempo. No, porque no tiene una solución concreta, simplemente controlar con fármaco y medidas no farmacológicas antihipertensivas. Son las 18:03, chicos, les debo síncope, que es muy claro y que me apasiona hablar de síncope y que les prometo que la próxima clase vamos a comenzar por esto, pero bueno, esta clase, hipertensión arterial, merecía este tiempo que nos hemos tomado y no los podía dejar sin decirles todas estas cosas que humildemente les dije. Dejo abiertos los micrófonos para sus opiniones. Ok, está bien. Bueno, ya se me están despidiendo los chicos por el chat. Bueno, los despido, los dejo que descansen y tomen otra clase o se pongan a estudiar o a hacer actividad física. Nos estamos viendo, la clase ha sido grabada, así que prontamente la estaremos subiendo al aula virtual y ya les voy a subir el PDF, ¿sí? Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Se cuidan mucho, estudien mucho y a ser felices. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien. Chao, Hasta luego. hasta la próxima semana.